Hola, antes de presentarme quería soltar una frase. Qué hija de puta que es la vida a veces. Y lo digo de corazón, pero quiero compartirte desde dónde es que lo hago. Una vez escuché a un gran referente decir que los mejores maestros de la vida vienen disfrazados de hijos de puta. Y si la vida fuese una persona, vas a notar que se pone ese disfraz varias veces, pero en realidad, aún en esos momentos difíciles, sigue siendo tu mejor maestra. Soy Eze Velázquez, me dedico a los negocios digitales desde hace 5 años y a los negocios en general desde hace 10 años. Estoy en el nicho de arbitraje financiero y digital y hoy, después de mucho tiempo, quiero hablarte de una manera diferente. Quiero hablarte de algo que estuve transitando en silencio y este podcast lo hago para vos que me estás escuchando mientras vas al trabajo, cocinás, mientras entrenás o haces cualquier cosa cotidiana y quiero que este episodio te llegue justo cuando más lo necesitas. Porque yo estuve ahí, en ese lugar donde todo parece caerse, no sabes si puedes salir, donde sentís un abismo. Y aunque estuve alejado de mi comunidad en redes sociales, en mis grupos de WhatsApp, hoy vengo con intención de ponerte al día, contarte lo que me pasó, cómo seguí adelante, incluso después de tener grandes sensaciones de pérdida en mi vida. Esto no es una historia bonita, ni de superación rápida, ni fácil, es un relato de la vida real, con pérdidas reales en distintas áreas, relaciones, finanzas, salud y también decisiones, creencias que me sirvieron y que te pueden servir a vos también. En principio voy a contarte situaciones puntuales en las cuales tuve la sensación de pérdida, con una reflexión quizás en cada una de ellas. Y luego te voy a llevar a mi situación actual, donde sentí la pérdida más grande, que fue en el área de salud, y es algo que aún estoy transitando. Para que veas que estamos al mismo nivel, todos tenemos problemas, y este podcast es para hablarlo, para sacarlo a la luz. Es también para documentar el proceso de alguien que, luego de muchas pérdidas, siempre se recompone, siempre se reconstruye, y esta no va a ser la excepción. Aunque no esté en mi mejor estado en algunas áreas de mi vida aún, nunca me detuve ante el desafío de estar cada día mejor. Así que todo empezó, para darle comienzo a esto, hace unos 10 años, en 2015. Fue una época donde empecé a emprender a mis 18 años con un negocio. Después probé un par más durante esos primeros 5 años, pero esa época fue de frustración constante. Muy pocos meses me fue bien, también me endeudé, me fue mal, el dinero no llegaba, no lo generaba, las oportunidades sólidas no aparecían. Sinceramente, no sabía si el emprendimiento que estaba llevando a cabo era el correcto, ni si la idea que me surgía nueva iba a funcionar. Estaba en una duda constante, me veía esforzándome, buscando soluciones, pero sin ningún resultado. Fue una etapa de estancamiento total, donde emprendía pero nunca despegaba. En ese momento sentí que todo me empujaba hacia quedarme constantemente en el mismo lugar. Entonces las dudas, las inseguridades, la falta de resultados se apoderaron de mí poco a poco. Perdí la conciencia, en la creencia, mejor dicho, en mí mismo, en el negocio que estaba haciendo. Probé varias cosas nuevas que parecían despegar, pero luego vino una de las pérdidas más emocionales que tuve en estos años y fue cuando se rompió la relación con mi pareja de ese momento, que me acompañó en un proceso importante, fue quien bancó todos esos momentos duros de emprendimiento al inicio. Cuando se rompió esa relación fue el momento en el que terminó de reventar todo. La pérdida emocional fue grande, fue la gota que rebalsó el vaso, pero más allá de que me sentía solo, como cualquiera que pasa por una ruptura con una pareja con la que se imagina una vida, no estaba roto emocionalmente solo por eso, sino que tenía un caos tremendo en mi camino como emprendedor, básicamente. Había empezado un negocio nuevo y la cuarentena me lo tiró abajo. En ese momento ya no sabía qué hacer con mi vida ni emocional, ni de relaciones, ni con mi vida emprendedora. Había perdido mucha fe en mí mismo y todo lo que intentaba construir nunca arrancó. Entonces,
Lo primero que podemos rescatar si alguna vez pasás por algún momento parecido es que la vida es un ciclo, y lo dice la ley del ritmo. Todo en la vida es un ciclo y hay altibajos. El tema cuando emprendemos es que no sabemos en qué altura de este ciclo nos encontramos. Entonces, quizás cuando arrancás te va perfecto y luego el desafío lo tenés más adelante, incluso ya teniendo resultados. O quizás te pase como a mí, que parece que iniciás algo pero nunca termina de arrancar. Así que puedes encontrarte con una crisis al principio, en el transcurso o más adelante, de una u otra forma. Es importante entender que todo es parte de un ciclo que fluctúa y ese caos, esa fluctuación, es el inicio o puede ser el inicio constante de una reconstrucción que uno debe hacerse a sí mismo. La vida no va a ser estática y al final lo que parece ser la conclusión de algo, lo que parece ser el final, siempre es el principio de algo nuevo. Entonces, en 2020 me parecía que estaba atravesando, o sea, era un año de mierda básicamente. Perdí a una persona clave en mi vida, eso me rompió bastante. No sabía qué hacer, ni por dónde arrancar, ni a qué dedicarme, me sentía perdido. Y fue en medio de toda esa tormenta, de todo ese caos, que como por casualidad, por una publicidad conocí el arbitraje financiero. No tenía idea qué era, pero vi la oportunidad. Primero la vi y después, pum, decidí tomarla. No fue amor a primera vista, pero me dio algo en qué poner mi mente, algo a qué prestarle atención, porque mi atención estaba totalmente puesta en la pérdida de la relación y en el fracaso como emprendedor. Pero esa oportunidad de aprender algo nuevo me dio algo en qué enfocarme, algo que me ayudó hasta incluso a despejar mi mente. Al principio lo empecé a hacer incluso con mucho dolor por lo que estaba pasando, pero sabes que el dolor es como una niebla que no te deja ver más allá de esa tormenta. Pero si estás dispuesto, detrás de esa niebla vas a ver una luz, vas a ver oportunidades. Es importante tomar una decisión cuando la veas, la decisión de moverte. Lo que me pasó con el arbitraje es que fue el primer paso que di para salir de ese pozo en el que me encontraba. No fue fácil, ni me cambió la vida de inmediato, pero sí fue bastante rápido porque lo combiné con otras cosas. Al final me dio una herramienta para poder poner mi energía. Eso fue lo que me permitió recuperar el control de mi vida, porque cuando mi energía o mi foco, mi atención estaba en la relación perdida, estaba poniendo el foco en algo que no dependía al 100% de mí, sino que involucraba a otra persona en un 50%. Entonces no tenés control de nada, básicamente en ese caso. Entonces, ¿sobre qué tenía control? Sobre la oportunidad que había visto y sobre la oportunidad de accionar con respecto a eso. Y lo que aprendí al final en esta situación, como escuché en un podcast de un amigo, Pablo Di Benedetto, ni la peor oscuridad de todas es tan oscura como parece. Si estás dispuesto a tomar decisiones y a moverte, vas a reencontrarte con luz. Las oportunidades están ahí. Aunque tu estado emocional las oscurezca, lo único que puedes hacer para salir de esas situaciones es accionar, aunque no lo hagas perfecto, porque te aseguro que si te quedas estático, te vas a pudrir. En esos momentos, donde la sensación de pérdida está tan latente, el movimiento es lo único que puede salvarte. Luego de esa etapa, el arbitraje financiero lo combiné con arbitraje educativo. La misma persona que me enseñó la habilidad, me enseñó la segunda habilidad, que tiene que ver más con marketing, ventas, y fue la persona que posibilitó ese primer gran salto en mis resultados económicos como emprendedor, pasando de ganar menos de un sueldo mínimo incluso a ganar varios miles de dólares al mes. Le estaba muy agradecido, era mi socio, sin embargo, tuvimos un desencuentro, una discusión que no supimos manejar, un malentendido que terminó por disolver la sociedad. Seguramente yo tuve parte de responsabilidad en lo que sucedió, pero el resultado fue que por unos minutos experimenté una nueva sensación de pérdida, una pérdida de un socio, pérdida de la fuente de ingresos que en ese momento era la más grande que tenía, el producto que me estaba generando más dinero, junto con el arbitraje financiero.
Pero esa fue una de las pérdidas de las cuales me repuse mucho más rápido. En ese momento lo que hice fue redirigir nuevamente, hablamos de la atención, del foco, redirigir ese foco hacia lo que realmente me servía. Es cierto, o sea, al principio estaba preocupado, tenso, con mucha bronca, lo putié en todos los idiomas, pero si yo me hubiera quedado en ese estado, lamentándome y echándole la culpa a él de mi resultado, probablemente hubiese estado estancado mucho más tiempo. En lugar de eso, accioné. A los 10 minutos dije, ya está, tengo que seguir adelante. Olvidé a ese socio, dejé atrás la conversación y ese producto, o sea, todo eso lo solté y me puse a buscar nuevas oportunidades. Eso literalmente fue a los 10 minutos. Encontré otro socio y esto se resolvió en un par de días, ¿no? Pude concretar con él y aunque al principio sentí un poco de incertidumbre al hacerme cargo de dirigir toda un área de negocio, cuando antes lo hacía mi anterior socio, al mismo tiempo tener más participación en ese negocio me empujó a un nivel que no había imaginado. Fue un salto cuántico realmente en mis resultados financieros. Y lo que entendí en ese momento es que otra clave para superar sensaciones de pérdida es poner el foco en valorar lo que te queda, no lo que perdés. Porque al valorar lo que te queda, iluminás partes que ahora se pueden destacar más y demostrar todo el potencial que tienen, que quizás antes estaba oculto, detrás de lo que se acaba de ir. Muchas veces lo que se va de tu vida, lo que perdés, deja de limitarte. Entonces, puse foco en lo que me quedaba y ya tenía la experiencia de haber trabajado con ese primer socio. Tenía una comunidad, una audiencia, una estrategia y muchas herramientas. Y lo que hice fue valorar eso, mostrarlo al nuevo socio y ponerlo en práctica con una especie de sed de venganza sana, no como algo destructivo, sino de creación. ¿Y saben lo que pasó? A partir de ahí fueron los mejores meses, los primeros con ese nuevo socio, donde pasé de ganar unos pocos miles de dólares a superar los $10.000 mensuales en ganancias. Y una vez más, esa pérdida, la de la sociedad en este caso, resultó, resultó ser la antesala de algo nuevo, una oportunidad que no hubiese visto si me hubiese quedado atrapado en esa sociedad o en sí mismo en la bronca que sentía por lo que había sucedido. Lo que podemos rescatar de este tipo de situaciones donde la sensación de pérdida viene acompañada por bronca, por impotencia, por enojo, es que cuando esas emociones se utilizan de manera correcta, pueden ser una energía muy poderosa. Es cuando, por ejemplo, ves una injusticia en la calle, por ejemplo, empiezan a molestar o acosar a una mujer y empezás a sentir esa bronca, esa impotencia y con la emoción suficiente, en lugar de quedarte parado, esa emoción te empuja a actuar, a ayudar, a proteger. Y en este caso, a mí esa bronca me hizo actuar con mucha fortaleza, pero es importante también destacar que tiene que ser una acción que construya y no que destruya cosas. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones viene derivada de, por ejemplo, una traición, con la sensación de que te fallaron, como la que llegué a sentir en ese momento con aquel socio. Y acá me quedo con una enseñanza de José Luis Parise, que me quedó grabada. La traición, dice, no es un golpe en contra, sino es la oportunidad para fortalecer tu voluntad. Esa sensación de traición, si la sabes manejar, te empuja a ser más fuerte, a ser más resiliente para con tu objetivo. Al final, muchos traidores también son maestros, disfrazados de hijos de puta, pero solo logras apreciar esto si tu nivel de conciencia lo permite, haciendo que esa fuerza o emoción no se las devuelvas a ellos para destruir, sino que la redirijas hacia un área de tu vida que te permita construir algo desde esa energía, desde esa fuerza. Y lo más importante de todo es que hacer esto te permite ser 100% responsable de tu crecimiento, sin ponerle la responsabilidad a una persona externa como culpable de un mal resultado. Y si le das algún tipo de atención, que sea para darle las gracias por fortalecer tu voluntad,
Al igual que yo le sigo agradeciendo a ese primer socio por las enseñanzas, por la oportunidad e incluso por nuestras diferencias que al final permitieron el mejor resultado de mi historia de negocios. Porque a todo esto llegó 2022 y todo parecía ir de 10. Me estaba ganando más dinero que nunca. Había llevado a toda mi familia, por ejemplo, a un viaje de lujo al sur, al sur, en una de las ciudades más lindas del país, en uno de los mejores hoteles, con la mayor cantidad de excursiones que pude organizar en ese momento. Y volviendo de ese viaje, alquilé para vivir uno de los mejores pisos de mi ciudad. En 2022 también alquilé una casa muy hermosa, muy estética, con patio al frente, al fondo, 6 ambientes, viviendo solo. Mi nivel de vida había aumentado un montón. Estaba generando más de 10.000 por mes. Imagínense que mis gastos mensuales habían superado los $3.000. Un nivel de vida de ese estilo. Que bueno, no sé si será mucho, será poco, depende del historial con el que venga cada uno, pero por cómo había vivido yo hasta el momento, era un cambio bastante fuerte. Pero claro, muchas veces cuando estamos en nuestro mejor momento nos olvidamos de Dios, o quien te traiga en tu voz interna los pensamientos que demuestren tu mejor versión. Y cuando te olvidas de eso, empezás a elegir pensamientos y acciones que no son de tu versión más elevada, o dicho de otra forma, que provienen del diablo, que quiere tu decrecimiento. Entonces, cuando tus resultados externos superan el nivel de tu ser, la vida busca un equilibrio. Y lo que haya externamente que no merezcas, tarde o temprano, te lo va a sacar. Entonces, desde ese momento, 2021, 2022, en realidad, cuando externamente estaba todo bien, se empezó a forjar la situación en la que hoy me encuentro y de la cual hoy estoy reconstruyéndome. Se generaron problemas que aún no resolví del todo. Por ejemplo, lo llevo al lado financiero. Estaba a más de 10K por mes. Ok, creo que mi mejor mes de 2025 apenas superé los $2.000, $2.500, mejor dicho. Y se imaginan que el punto más crítico llegó a ser peor que eso. Hoy me estoy reconstruyendo y así en varias áreas de mi vida, así que vamos a recorrerlas. En principio, en ese punto de éxito total para mí, dejé de aprender, de crecer, de enfocarme en el desarrollo de mi interior y eso claramente pasó factura en distintas áreas. Llegué a pensar inconscientemente que con lo que había logrado y mientras tenga toda esa plata, ya estaba todo resuelto. Y digo inconscientemente porque lógicamente sabemos que no es así, pero mi comportamiento me delataba. Y a finales de ese 2022, llamale casualidad, como quieras llamarle, yo no venía valorando el dinero, venía derrochando, subiendo mi nivel de vida un montón, sin invertir en mí, con ciertos consumos que no eran adecuados para mi versión más elevada. Hablo de distintos tipos de consumos y vicios que, a ver, en realidad son una señal de que algo no está bien. Seguramente se sentía como mi mejor momento porque tenía dinero y porque había cosas que tapaba con esos vicios. Si no hubiesen estado esos vicios, seguramente me hubiera dado cuenta que más allá del dinero no estaba en una buena situación interna. Pero bueno, simplemente lo tapé, me adormecí y no sentía ese dolor. Pero se externaliza la situación a finales de 2022, donde todo lo que había acumulado de capital lo perdí. Todo lo que había ganado en esos años lo perdí. Eran aproximadamente 3 bitcoins. Era menos plata, obviamente, al día de hoy es bastante más por el precio, pero fue lo que había juntado en esos 2 mejores años de negocio y después me sobraban para unos 3 meses, que era lo que siempre me guardaba, al no tener tantas responsabilidades, como les digo. Eh, Más allá de la pérdida económica, lo peor de esa etapa fue darme cuenta que mi interior demostraba pobreza, porque estoy seguro que con riqueza interna, perder ese dinero no me hubiese dejado tan frágil, con tan poca confianza. Y la lección acá es que si queremos seguir creciendo, hay que ser conscientes de que nuestros resultados externos siempre tienden a equilibrarse rápido o lento al nivel de nuestro ser. El nivel de nuestro resultado en dinero, relaciones, es exactamente proporcional al nivel de nuestro ser. Cuando no invertimos en nosotros, cuando no crecemos como seres humanos,
estamos gestando nuestro decrecimiento en todas las demás áreas de nuestra vida, en meses, en un año o en un segundo. Y esa caída financiera fue una señal fuerte. Seguramente hubo otras señales antes, pero esta fue una señal fuerte de que algo había que cambiar. Arrancó entonces 2023 y yo me fui de viaje a otra provincia. Básicamente me dolía quedarme en el mismo lugar. Dije, bueno, voy a despejarme, me voy de viaje, a hacer este proceso y cambiar lo que tenga que cambiar, pero caí nuevamente. Me distraía en esa provincia con salidas, vicios y todo lo que me ayudara básicamente a no pensar, porque el pensar qué es lo que tenía que cambiar me generaba dolor. Pero eso solo me alejó de la situación y me sentía desmotivado, hice lo mínimo para poder vivir básicamente, pero no estaba conectado con una versión que me eleve, que me haga vibrar alto, y cuando me sentía mal lo tapaba. Entonces la situación financiera fue empeorando, tuve que volver a mi provincia, a mi lugar, y bajar el nivel de vida un montón, y sin resolver, sin haber escuchado lo que el resultado dijo que viera en mí, seguí cosechando frutos de lo que había gestado en mis mejores momentos, pero lo que había gestado al descuidarme, al tener mala alimentación, no crecer internamente, no educarme, tener vicios, y el efecto ahora no solo llegó por el lado financiero, sino que a finales de 2023 mi cuerpo empezó a darme señales. Primero con un picor esporádico en la piel, que fue cada vez más constante. Después intentaba resolver esa parte y llega un apto físico que quise hacer para el gimnasio, el cual no paso, y me encontraron un aneurisma en el corazón. Las lesiones en la piel empezaron a empeorar y esta es una situación que al día de hoy, después de casi 2 años, sigo transitando, y aunque estoy mejorando y gestando algo mejor, no recuperé aún el nivel de sanidad que tenía antes de ese momento, ni tampoco el nivel de mi vida económica. Entonces, básicamente, la vida me dijo que algo tenía que mejorar, no solo desde lo financiero, sino desde la salud. Empecé a cuidarme un poco más, pero seguía actuando, operando desde un lugar externo, claro, en idear una mejor forma de negocios, que después de procrastinar bastante la terminé lanzando a finales de 2024, como algo más propio, ya sin socios, en formas externas como ir al médico necesario, tratar de encontrarle solución al tema de salud, pero nunca me puse a enfrentar ese dolor que tenía internamente, ni a escarbar los motivos de ese dolor. Entonces, 2024 fue esto de accionar desde afuera, básicamente solucionar la parte financiera y salud, cosa que no funcionó tanto porque si internamente no estás sanando y alineando tu psiquismo, es decir, pensamiento, emoción, a lo que realmente querés, va a ser muy lento el progreso, por más trabajo duro que pongas desde afuera. Entonces, así se me fue un año básicamente, en donde la situación financiera no mejoró y desde el lado salud, la verdad, con vaivenes, por momentos bien, por momentos mal, y en 2024 pasé como por 4 dermatólogos diferentes, alergistas. Bueno, la cuestión es que llega 2025, ya había implementado esa idea de negocios que había salido para mí muy bien. Dejé de tener socios, creé una comunidad que funciona de maravilla, de arbitraje financiero. Entonces, por un lado, me tardé un montón, pero había creado algo más alineado en cuanto a negocios a lo que quería generar. Pero en 2025 el cuerpo sigue avisando aún más y los síntomas de mi piel, ya llegando a abril y un poco más, seguían empeorando cada vez más. Era una molestia física que no me dejaba dormir, que no me dejaba ni servirme un plato de comida tranquilo, que no me dejaba trabajar tranquilo en la computadora, y el cuerpo seguía avisando. Ya había pasado por muchos profesionales y análisis en donde nunca salió nada, y ojo, al momento de grabar esto, los análisis siguen sin salir nada o sin ser tan específicos, y sigue afectando bastante mi descanso. Entonces, este año en tema negocios fue algo más de trabajo en servicio de la comunidad que ya creé, pero no he hecho tareas de crecimiento con respecto a marketing, al dedicarme mucho más a mi salud. Al final, la vida está avisando todo el tiempo, y seguramente a vos también. En mi caso fue la pérdida de mucho capital en 2022, en 2023 mi salud,
En 2024 la pérdida en el nivel de vida. En 2025 empeoró muchísimo la salud y perdí, por ejemplo, cosas como mi Instagram, que era un activo muy grande que yo había construido y le había invertido mucho durante todo este tiempo. Entonces son un montón de pérdidas que son señales de que hay algo que ya hay que mirar y cambiar. Aunque el peor momento fue cuando no podía dormir ni un minuto sin que me moleste el cuerpo, no podía hacer cosas cotidianas sin que me moleste, donde mi productividad se vio tirada en el piso, donde, a ver, es normal que en esos momentos duros recordemos a Dios, recordemos el universo, recordemos la vida. Es normal, digo, porque claro, nos acordamos cuando estamos en las peores, porque cuando estaba en las mejores, claro, no pasaba nada y me dejé ganar por el diablo, por los vicios, por la apatía. Y lo primero que rescato de estos últimos meses es que estar en un momento feo también es una oportunidad. Es una oportunidad porque la fe más potente que se pueda encontrar es cuando no hay motivos para tener fe, cuando nos encontramos vulnerables, débiles, cuando todo parece estar fuera de nuestro control, nos apoyamos en esa fe, en la vida, en que hay un propósito más grande de por qué nos pasa esto, de que la vida está siendo muy hija de puta, pero con un propósito, porque está disfrazada de maestra exactamente en ese momento. Y no solo agradezco a Dios por mi vida, por mi salud, por encontrar un camino hacia la sanación, y estas oportunidades, sino lo que aprendí también es que la fe no espera que las cosas cambien por arte de magia. La fe sí es entregarse, es apoyarse en la creencia de que Dios, la vida, el universo, tiene los motivos perfectos por los cuales te hace transitar una situación en que hay un aprendizaje, que está actuando como la mejor maestra, pero al mismo tiempo, solo apoyarse de esta manera no es suficiente. El otro 50% es moverse, y lo vimos anteriormente. Es aceptar que incluso cuando no sabes cómo, tenés que seguir demostrando que crees, que tenés fe, por más latente que esté el dolor. En mi caso, toda esta situación fue durísima, la de salud. Lo sufrí más que haber perdido plata, que haber perdido una relación, sentir que mi cuerpo era inútil por momentos, que me estaba diciendo basta, tenés que mirarte. Fue todo esto el momento en el cual dejé de escaparle, dejé de huirle. A ver, el dolor físico, la pérdida relacional, la pérdida económica, todo es un reflejo de lo que ignoramos emocionalmente, que viene de nuestros pensamientos, de nuestro psiquismo, y cosa que ya no pude seguir ignorando, ni hacerme el boludo cuando mi cuerpo está gritando básicamente que esto no da para más. Entonces, una parte del sostén en un momento así, de la cual me agarro y me apoyo, eh, que es un momento donde tuve la sensación muy fuerte de pérdida de salud, fue esta reconexión con la fe, reconexión con Dios, con la creencia de que los tiempos y propósitos de Dios, de la vida que tiene para nosotros, o en lo que elijas creer, ¿no? Los tiempos y propósitos son perfectos. Los pasos que nos hace recorrer son los correctos para llevarnos a nuestra mejor versión. Todas son oportunidades y si estás sintiendo que algo va mal, muchas veces eso significa que vas por buen camino, que estás a punto de hacer un clic, de dar un salto cuántico, de encontrarle la vuelta a algo que venís acumulando hace mucho tiempo. Por eso no hay que rendirse en ese proceso y hay que enfrentarlo, hay que atravesarlo. Y entonces, sostén en la reconexión, en la fe, desde esa creencia. Y como parte necesaria para atravesar esta situación es el demostrar realmente esa fe desde la acción. Lo cual me llevó a tomar una decisión clara, buscar todas las soluciones posibles para sanar, para escuchar a mi cuerpo, mis emociones, mi mente, mi energía. Estoy trabajando con terapias alternativas, energéticas, alimenticias, tratamientos tradicionales. Me sigo haciendo análisis, encontrando diagnósticos. Estoy trabajando muchas cosas externas porque todo está interconectado, el cuerpo con la mente, la energía, pero la parte interna es esencial. Es meternos en nuestras emociones y pensamientos, alinear nuestro psiquismo. Y para eso estoy tomando, por ejemplo, sesiones personalizadas con un coach, dedicándole un tiempo de enfoque absoluto a ese trabajo interno, accionando desde ese lado. Es la manera en la que demuestro mi fe, no es quedarse estático y
actuar, básicamente. Si actúo, si me muevo, si me esfuerzo, esa es la demostración más fuerte de fe que se puede dar. No sé el cómo ni cuál es la solución externa en los síntomas de salud, ni siquiera tengo el diagnóstico claro, pero sé que tengo que escuchar mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y estoy trabajando todo eso, elevando el nivel de mi ser. Y con eso la vida, el universo, obviamente lo va a equilibrar en resultados externos. Así como en su momento un resultado externo fue de éxito total y mi nivel de ser estaba bajando y todo eso se equilibró, quizás hoy el nivel de éxito esté tocando un piso o esté estancado y quizás te sientas en una situación parecida, pero si tu nivel de ser aumenta, créeme que la vida lo va a recompensar. Tu resultado se va a alinear a ese crecimiento. Si hoy estás atravesando una dificultad y no estás demostrando tu fe a través de la acción, nada de lo que intentes va a funcionar. Hay que estar dispuesto a moverse, a accionar y más allá de soluciones externas, ser conscientes de que el verdadero cambio tiene que venir desde adentro. Porque todo dolor físico, toda pérdida en cualquier área de nuestra vida refleja lo que estamos viviendo emocionalmente, que no nos deja alinearnos a esa fe que es la base de todo. Tuve demasiadas señales de dolor físico y de distintos tipos, de distintas áreas, en lo financiero, en negocios, y lo dejé acumular tanto tiempo que tuve que llegar a una situación bastante grave para darme cuenta de que tenía que mirarme, reflexionar sobre lo que me pasó, lo que me provocó por, no sé, mi falta de motivación al estar viviendo bajo, ocultarme en vicios, los malos resultados financieros, pérdida de salud, todos los caminos o cambios negativos que estaba sufriendo. Y la causa de todo esto no está afuera, está adentro. Pero es necesario el equilibrio entre esas dos partes, la fe y la acción. Hoy estoy reconstruyéndome, sé que tardé un montón en hacerlo, pero vos podés hacerlo más rápido. ¿Cómo? Aceptando el dolor, dejar de ocultarlo, dejar de hacerte el boludo, básicamente, aceptando las pérdidas y no escondiéndolas. Aceptar es el primer paso a la sanación en todas las áreas de tu vida, porque solo cuando te permitís sentir puedes empezar a identificar puntos de cambio. El dolor no es el final de nada y al final es el principio de la transformación. Porque si alguien, estando en el fondo, no siente el dolor, seguramente en la mayoría de los casos es porque esté vibrando aún más bajo que lo que genera dolor, que esté vibrando apatía, que esté adormecido por el sistema, por el consumo, por sus vicios, ocultando cosas internas. Y si en mi caso me tardé tanto fue porque lo oculté debajo de la alfombra durante mucho tiempo y eso genera una bola de resultados en esa dirección. Recordá que la vida tiene altibajos, todo es parte de un ciclo, todo fluctúa. Si estás en un momento de dolor, recordá la reconexión con la fe que puedes tener, porque es más fácil conectar con algo superior en estos momentos, y es lo que deberías hacer. Al final, el sufrimiento también es una oportunidad para reconectar con nuestra mejor espiritualidad, con nuestra mejor fe. No solo se trata de creer en eso superior, es la convicción de que todo lo que pasa tiene un propósito especial para nosotros, uno mejor del que podemos ver ahora. Y esa fe se demuestra con acción, asumiendo la responsabilidad total de nuestras decisiones y acciones. Así que si alguna vez te preguntás qué hay detrás de las pérdidas, recordá que hay oportunidad, la oportunidad de mirarte, de hacer los cambios que necesitas, de construir un resultado aún más grande en tu propósito. Quiero que sepas que si sentís que perdiste mucho o todo, hay algo más por aprender, hay algo más por hacer, no importa ya lo que se haya perdido, lo importante es qué vas a hacer con eso y con lo que te queda. Y si finalmente vas a aprovechar la oportunidad de generar un antes y un después como el que estoy generando en este momento. Y quiero documentar todo esto a través de podcasts o de videos para que también puedas ver cómo se transitan procesos internos mientras se construye un resultado financiero aún más grande que los que llegué a tener en mi mejor momento. No se trata de solo compartir cuando solo ya esté resuelto. Se trata de que podamos mostrar que somos humanos, que también pasamos por situaciones
Y en este podcast recorrimos procesos mentales ante grandes sensaciones de pérdida. Y si te das cuenta, repetí muchas veces la descripción de pérdida como una sensación, porque las sensaciones no son reales. Detrás de esa sensación hay una realidad donde todo esto seguramente te provoque ganancias en muchos sentidos. En próximo contenido, estos procesos seguramente nos traigan miradas desde perspectivas diferentes, cada vez más responsables o desde un nivel de conciencia superior. Así que ya sabes, si sentís que perdiste algo, agradecele a la vida, que a veces es muy hija de puta. Agradece esa oportunidad porque en realidad está comportándose como tu mejor maestra. Si esto te sirvió, compartilo con alguien que lo necesite en este momento. Y bueno, vamos por más. Gracias por escucharme y debajo en la descripción te dejo mi Instagram para que puedas seguirme.